Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, mi nombre es Antonio Carpallo y presentamos una comunicación, mi compañero Pablo Rubio y yo, sobre los encuadernadores que trabajaron de finales del 1890, de finales del siglo XIX y primeros del XX, dentro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Lo primero que quería era pues agradecer al seminario hispano-brasileño por la oportunidad de poder participar en él, sobre todo a Aurora Cuevas y también a Pablo Parra por todo el apoyo siempre para poder participar en el evento. Bueno, lo primero que queremos indicar es que este trabajo que presentamos pues, forma parte de un proyecto de investigación que se está llevando a cabo hasta septiembre del año que viene sobre los encuadernadores que han trabajado en las Reales Academias, donde vemos que hay un gran aumento, un gran auge de encuadernadores durante el siglo XVIII, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y la primera parte del XX, en la que encontramos numerosa documentación sobre el tipo de encuadernaciones que se han realizado. Muchas de ellas son encuadernaciones sencillas, pero también encontramos encuadernaciones artísticas con elementos decorativos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues la identificación de esos encuadernadores, los que trabajaron para la Real Academia de Ciencias, en este caso, en ese periodo de tiempo, desde finales, desde 1800, aproximadamente 1889 a 1909. Lo que se pretende es identificar quiénes fueron los encuadernadores, qué tipo de encuadernaciones realizaron, qué tipo de materiales, las técnicas de construcción, cuál es el estado actual de conservación. También es importante saber qué número de ejemplares hacían, qué tiradas de encuadernaciones hacían y qué precios tenían para la Real Academia. También va a ser positivo observar para quién se hacían esas encuadernaciones, si eran encuadernaciones que se vendían o que eran para regalar, tanto para los reyes como para los académicos, ¿no? Bueno, ¿cómo hemos realizado este trabajo? Bueno, lo primero ha sido localizar esa documentación en el archivo de la Real Academia. Hemos estado revisando las facturas, los albaranes, las anotaciones, los recibos, libramientos que tenían que ver con los encuadernadores y sus encuadernaciones. Una vez que hemos hecho ese trabajo, luego hemos intentado localizar dentro de la base de datos de la encuadernación y en el propio depósito de la biblioteca esas encuadernaciones que se señalaban en esa documentación de archivo. Posteriormente, una vez localizadas esas encuadernaciones, se ha hecho un estudio de cada una de ellas, pues identificando los materiales, las técnicas de construcción, los hierros utilizados, las planchas, los papeles de guardas, marmoleados, silográficos, los diferentes tipos que nos hemos ido encontrando, y se ha digitalizado también la encuadernación. Bueno, ¿de dónde partimos? Bueno, para poder hacer este tipo de estudios. Bueno, partimos primeramente de una obra que se hizo en 1958 por Vicente Castañeda, el ensayo de un diccionario biográfico de encuadernadores españoles, donde nos indica un gran número de reseñas sobre encuadernadores que trabajaron en España. Es el punto de partida. También tenemos como punto de partida otros trabajos que ha ido realizando Matilde López Serrano, la gran investigadora que fue bibliotecaria en la Real Biblioteca, sobre los libreros encuadernadores de cámara durante el siglo XVIII. También ha sido una fuente muy, muy importante para poder consultar trabajos. Y también tenemos los trabajos que hemos ido realizando en los últimos años, desde el año 18 hasta el año 21, siempre todos ellos relacionados con encuadernadores que trabajaron para alguna de las Reales Academias que están dentro del proyecto. Podemos observar que en el 2018 pues ya hicimos trabajos sobre la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sobre encuadernadores como Joaquín Ibarra, Pedro Martínez, el taller de Sancha, ya en el 2019 también de Francisco Guzmán, de José Herrera, Juan Moreno, Manuel Millana y Manuel Zofio. Ya luego, en el año 2020, empezamos ya
también con la Real Academia Española, la RAE, en el que trabajamos con la documentación y las encuadernaciones del primero de los encuadernadores y librero de la Real Academia, como era Juan Pérez. Luego continuamos también con las encuadernaciones que realizó Antonio de Sancha. Y ya en el año 2021 hemos continuado con Joaquín Gómez Maquinón, dentro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y con Gregorio Urosa, ya dentro de la propia academia de la que estamos hablando ahora, ¿no? De la Real Academia de Ciencias Exactas. Bien, ¿cuál es el primero de los encuadernadores que vamos a ver en este periodo? Pues Luis Obispo. Es un encuadernador muy poco conocido. Sabemos de él que era sobrino de un encuadernador de cámara muy importante, Tomás Cobo, que estuvo activo a mediados del siglo XIX, y que una vez muerto Tomás Cobo continuó su viuda, también activa entre el año 69 y el año 84, y cuando ya muere, la viuda de Cobo, es decir, la tía de Luis Obispo, él es el que se encarga del taller hasta 1905, donde ya probablemente muera y ya se pierde toda relación con la Real Academia, y encontramos encuadernaciones pues bastante curioso. Sobre todo se encargaba de encuadernaciones no artísticas, sino encuadernaciones muy sencillas, de tipo holandesa, incluso con cabezadas industriales, y lo que hacía mayoritariamente era la encuadernación de los anuarios, de las actas y de diversos tratados de investigación, de los discursos que hacían los académicos en la academia. Es decir, todo lo que eran productos propios que se realizaban en la Academia de Ciencias. Luego los papeles marmoleados también utilizaba, por ejemplo, el modelo Beta Italiana, el de Mosel, el Scrotel, bueno, diferentes tipos de papeles marmoleados que muy posiblemente realizaba en su propio taller. Aquí vemos una de esas facturas del encuadernador Luis Obispo. Vemos algunos de esos membretes que utilizaba para las facturas y la firma manuscrita de este encuadernador. El tipo de encuadernaciones, como decíamos antes, eran de tipo holandesa, con una decoración muy sencilla, con alguna decoración, ornamentación en el lomo. En este caso, las observamos que los tiene en los nervios, en los falsos nervios, con una paleta dorada, dentada. Y luego en los papeles de guardas, como podemos ver en la derecha, pues tenemos un papel marmoleado de tipo SEL, de color marrón, y en la guarda de la izquierda, pues un papel silográfico, muy utilizado también en esa época. Otro de los encuadernadores que nos encontramos en este periodo de tiempo es Eustaquio Raso López, un encuadernador muy importante, al que luego continuaron sus hijos, Ángel y Julián, hasta ya bien entrado el siglo XX, y que procede de otro taller anterior, ¿no? Como era Enrique Martín Ralero. Bueno, en 1907 obtuvo el premio, una medalla de plata en una exposición internacional de Bellas Artes en Barcelona, y fue el seguidor del trabajo que realizaba Luis Obispo, es decir, posiblemente adquirirá hasta los materiales, las planchas y los utensilios, porque en muchas de las encuadernaciones encontramos los mismos elementos decorativos. Seguimos viendo el mismo tipo de encuadernaciones, mayoritariamente de tipo holandesa, y también encontramos un gran número de decoraciones similares en los papeles de guardas, de tipo peine y de tipo pelegado español. Aquí podemos ver una de esas facturas con el membrete de Eustaquio Raso López. Aquí observamos en esta siguiente transparencia diferentes sellos, membretes, etiquetas que utilizaba Eustaquio Raso para darse a conocer como encuadernador, y en el que pues, nos daban informaciones de todo tipo, ¿no? De qué tipo de encuadernaciones realizaba. Nos indica incluso que fue una casa fundada en 1879, que realizaba encuadernaciones a gran escala, grandes tiradas, y también encuadernaciones de lujo, ¿no? El tipo de encuadernaciones que nos encontramos, como vemos, como hemos dicho,
holandesas igual, decoradas también con algunos elementos de paletas y algún florón en alguna ocasión también en el lomo, y normalmente eran encuadernaciones holandesas, como decíamos, con papeles marmoleados, como tenemos en la izquierda, o con un papel de color negro en la derecha, con los libros de actas, y siempre utilizando esos papeles marmoleados para las guardas. Otro de los encuadernadores importantes que tuvo la Academia en ese periodo de tiempo fue Antonio Menar, uno de los encuadernadores pues, más importantes que hemos tenido en este periodo de tiempo. Él muere en 1914 y está activo aproximadamente desde 1871, cuando llega a España desde París, donde tuvo que emigrar por temas políticos, y ya se instaló en Madrid, trabajando primeramente en el taller de Miguel Ginesta de Haro, y después también con Adriano Durán y en la Casa Gaise también, de procedencia, ambos de procedencia francesa. Una vez que terminó de trabajar en esos talleres, se estableció por separado con Victorio Arias, López Izquierdo, otro encuadernador español con el que había coincidido en la Casa Ginesta, y también al poco tiempo se separaron de manera amistosa y crearon cada uno de ellos ya su propio taller de encuadernación. Fue librero y encuadernador de cámara del rey, y además también fue encuadernador oficial de la Villa de Madrid. De él solo tenemos un encargo en el que se indica que realizara 7 encuadernaciones de lujo de los discursos de recepción de varios académicos, y que fueron regalados al rey Alfonso XIII y también a María Cristina de Habsburgo. Estas encuadernaciones no están en la Academia de Ciencias, sino que están en Palacio Real. Aquí vemos esas encuadernaciones con las asignaturas del Palacio Real. Son encuadernaciones que se realizaron específicamente para estos dos personajes de la Casa Real, y fueron regalos de la Academia para los reyes. Aquí vemos la lujosidad que tienen las guardas, ¿no? Con este decorado en los contracantos con ruedas doradas, igual que las tenemos aquí, y luego en el centro también decorado, como vemos, con moaré. Y en la parte exterior observamos en la tapa anterior el escudo de España con las iniciales de María Isabel y también de Alfonso XIII, y en la tapa posterior el escudo de España abreviado. Ya para ir finalizando, encontramos también otros talleres que trabajaron para la Real Academia. Estos 3 que acabamos de ver eran encuadernadores profesionales, es decir, que se dedicaban solamente a la encuadernación, y los que vamos a ver ahora son talleres que, aparte de encuadernaciones, muchas de ellas en rústica, también se dedicaban a la imprenta. Es decir, eran imprentas, y dentro de sus trabajos estaban la encuadernación, normalmente en rústica o con encuadernaciones relativamente sencillas. Vemos a Luis Aguado, que trabajó entre 1890 y 1904 para la Academia, también la imprenta de la Gaceta de Madrid, en el que hacían pues, discursos de recepción, la revista, el anuario. Si observáramos esa documentación, veríamos muy bien de hasta cuándo llegaba un encuadernador y luego cómo continuaba otro encuadernador. Eso sucede, por ejemplo, con los anuarios y la revista de la Academia, que finaliza Luis Aguado en 1904, y se ve perfectamente cómo hay ciertos tipos de cambios en la ornamentación que inicia, por ejemplo, la Gaceta de Madrid. También tenemos a la tipo litografía de Sánchez, que se encargaba sobre todo de libros rayados y de registro, y los sucesores de Rivadeneira, que se encargaban sobre todo de las memorias, ¿no? También tenemos otro tipo de entidades que participaron y colaboraron con la Academia en las encuadernaciones o en elementos relacionados con ellas. Por ejemplo, la litografía y papelería de Crespo, en la que sobre todo lo que vendían eran papel litográfico, que luego iba a ser utilizado, por ejemplo, para las encuadernaciones, para la ornamentación de las encuadernaciones exteriores y de las guardas. Observamos también a Enrique Loewe, que todos le conocemos esa empresa por
por los artículos de piel y carteras y bolsos, bueno, pues en un primer momento también empezaron ya a realizar estuches de piel y carteras y las pieles para las encuadernaciones en un primer momento. También continuaron los hijos de Geise, comenzó esa empresa con Jules Geise a primeros del siglo XIX y luego ya continuaron los hijos y después incluso los hijos se llegaron a separar creando empresas diferentes, pero un poquito más adelante, ¿no? Y también se ocupaban sobre todo de los libros rayados. Y por último teníamos al almacén de Manuel Navarro, que era el que pues, vendía papel y libros encuadernados para los libros de acta, los libros de registro que se utilizaban en la academia. Bueno, ya para finalizar, indicar que bueno, hemos encontrado un gran número de obras encuadernadas, como hemos dicho, muchas de ellas de tipo holandesa y algunas de lujo, no muchas, como hemos visto antes, esas obras, por ejemplo, que se realizaron para el Palacio Real, para los Reyes. La mayor parte de las encuadernaciones que se realizaban eran de obras internas de la academia, las actas, los anuarios, la revista de la academia y también los discursos de los académicos cuando se presentaban a la academia o presentaban a un nuevo académico, pues eso, también esos discursos se publicaban. ¿Qué hemos intentado? Pues dar visibilidad a estos encuadernadores que muchos de ellos eran desconocidos en su mayor parte, ¿no? Algunos de ellos eran, como Antonio Menar, es más conocido en los ámbitos de la encuadernación, pero, por ejemplo, Raso o los Obispo eran muy desconocidos. Y sobre todo también a los otros talleres de encuadernación, imprentas, en el que no se les da mucha importancia o solamente se estudia los trabajos de impresión y no tanto los trabajos de encuadernación. Con ello hemos intentado pues, aprender más de la propia academia, de cómo trabajaban los encuadernadores para esa academia. En definitiva, conoceremos así mejor cómo funcionaba la academia y los encuadradores que trabajaron para ella. Así que nada más, muchas gracias por atendernos. Gracias.